Buenos días a todos. Quiero comenzar por agradecer a las instituciones que han patrocinado este evento por la amable invitación que me han formulado para estar aquí de nuevo, como ha dicho Eduardo, con tanto cariño, en la tierra de Galicia, a la que me atan mi segundo apellido, Vilaboy, que salió de un lugar de La Coruña, precisamente. Quiero también agradecer muy especialmente a los organizadores de este evento, a Pilar y a Chema, que anda por allá, por también hacer posible que esté aquí con ustedes hoy. La intervención que yo he preparado para este evento versa sobre la situación de Cuba en el período de la lucha por la independencia hispanoamericana, que queremos llevar no desde 1808 o 1810, si entendemos a la América Latina como un todo, sino abriéndola a ese análisis a partir de lo que en mi concepto es el inicio del proceso emancipador de lo que hoy llamamos América Latina, que es precisamente la revolución haitiana, y cuyo ciclo se cierra en cierta forma, ese ciclo independentista latinoamericano, a fines de la década del 20, con la liberación de los países hispanoamericanos y el Brasil, los países hispanoamericanos continentales y el Brasil, y que termina, de cierta manera, desde el punto de vista militar, como aquí ya se ha dicho, en 1826, con la rendición ya de los últimos reductos de la dominación colonial española. Me refiero a la fortaleza de San Juan de Ulúa, a la fortaleza del Callao y el sur de Chile. Pero que en realidad la problemática asociada a la lucha por la independencia hispanoamericana se mantiene quizás hasta la 1830. Por eso, desde cierta perspectiva, el análisis de la independencia latinoamericana me parece que se abre precisamente con la Revolución Haitiana en 1789, 1790 y se cierra en 1830, toda la problemática asociada a la emancipación del continente. Casi todo el mundo conoce que la independencia cubana, como acaba de explicar Fran Moyapón, referido a la República Dominicana, es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XIX, que comienza precisamente encadenado con esta última parte a la que se refería Moya Pons, que es la Guerra de Restauración Dominicana, y que llevó a las playas cubanas a un importante grupo de dominicanos que habían combatido al lado del ejército español y que, por determinadas circunstancias, se convirtieron en el embrión del Ejército Libertador de Cuba, ese importante grupo de dominicanos que se simboliza en la figura de Máximo Gómez, pero que hubo otras importantes figuras que transportaron su experiencia militar y que fueron, como decía, el germen de la lucha por la independencia en Cuba a partir de 1868 y que duró 30 años. Esa epopeya por la liberación de Cuba, que se abre el 10 de octubre de 1868 en la de Majagua, ha llevado a la historiografía cubana a menospreciar los acontecimientos que tuvieron lugar en la isla precisamente entre 1790 y 1830. Prácticamente se hace de olvido de los proyectos a favor de la emancipación, los intentos, los conceptos que se vertieron en aquellos años y que encadenan el proceso de la liberación continental con los acontecimientos cubanos. Es usual en la historiografía cubana que se plantee que la conciencia nacional en Cuba estaba rezagada con relación a la del resto del continente, y ahí reside, para algunos historiadores, incluso en libros muy recientes, las causas fundamentales que llevaron a que Cuba no alcanzara su emancipación en aquellos años. Para otros, paradójicamente, movimientos que tuvieron lugar y conspiraciones a principios del siglo, en el año 10 y en el año 12, han sido catalogados como movimientos independentistas o proyectos a favor de la independencia, sin tener realmente un fundamento documental que pruebe esas afirmaciones, y al mismo tiempo sin tomar en consideración un análisis de la historia comparada que revela a veces muchos conceptos y nos permite comprender mejor los propios acontecimientos. Dicho de otra forma, la historiografía cubana ha acostumbrado a analizar la historia de este periodo, de 1790 a 1830, con ojeras, mirando hacia adentro y sin valorar lo que estaba sucediendo en el resto del continente. Eso ha llevado a sobredimensionar algunos acontecimientos, a menospreciar otros y a hacer, en mi opinión, evaluaciones no muy acertadas sobre determinados procesos.
Sin pretender hacer lo que pudiéramos llamar una historiografía revisionista, he elaborado para este coloquio 6 reflexiones que me gustaría leerles relativas a este proceso cubano y teniendo siempre como referente los acontecimientos que estaban teniendo lugar en esos años en el continente. No sé si el tiempo me alcanzará para plantear las 6 reflexiones, pero bueno, voy a hacer todo lo posible por que me alcance. Los acontecimientos haitianos tuvieron un enorme impacto en todo el continente y muy especial en Cuba, al soliviantar a la discriminada población negra y mulata libre y las dotaciones de esclavos. De ahí que el gobierno colonial de la isla, para impedir el peligro del contagio revolucionario, prohibiera toda correspondencia con los habitantes del vecino territorio francés y restringiera la actividad de los emigrados procedentes de Saint-Domingue, entre otras medidas preventivas. Al igual que había ocurrido en Haití, en Bayamo, poblado de la porción oriental de la isla, se vertebró en 1795 un movimiento parecido al que 4 años antes había estremecido Saint-Domingue bajo la dirección de Vicent Auger. El 9 de agosto de ese año, o sea, de 1795, el mulato Nicolás Morales, pequeño campesino de la zona oriental de Cuba, comenzó el proselitismo para exigir a las autoridades de la villa el cumplimiento de una supuesta cédula real que había concedido la igualdad a los pardos y negros libres. Detectado por las autoridades españolas, los comprometidos fueron capturados ese mismo mes y Morales ejecutado. La extendida conspiración del artesano negro José Antonio Aponte, abortada en Cuba en marzo de 1812, fue tejida, al parecer, con la complicidad de altos oficiales al servicio de España en Santo Domingo, entre ellos el general Gil Narciso. Muchos de estos militares eran antiguos esclavos que habían servido en las tropas auxiliares hispanas en los años de la Revolución Haitiana y que en 1811 se encontraban de paso por el puerto de La Habana. Con anterioridad, en 1796, ya habían estado en la capital cubana, en tránsito hacia otras colonias de España, los generales negros Jean-François y Georges Bissot, con numerosos efectivos evacuados de Santo Domingo en cumplimiento de lo estipulado en Basilea en 1795. La aristocracia habanera, preocupada con el contacto de la población negra y mestiza con las tropas auxiliares procedentes del convulsionado Santo Domingo, se opuso a que fueran ubicadas en la isla, lo que obligó a la corona a dispersarlas en la Florida, Guatemala, Campeche, Portobelo, Trujillo y en la propia España. El temor a la inoculación de las ideas revolucionarias de los antiguos esclavos, pese a que ahora formaban parte de las fuerzas militares españolas, llevó a Sebastián Calvo de la Puerta y O'Farrill, marqués de Casa Calvo, quien había estado en Santo Domingo como comandante del regimiento de La Habana, a escribir alarmado al propio capitán general de Cuba, Luis de las Casas. En su misiva, fechada en diciembre de 1795, el marqués de Casa Calvo escribió, y cito: «Llenos de la lisonjera idea que se situarán en La Habana y que en esta ciudad gozarán las mismas distinciones, prerrogativas, lujo y demasiada tolerancia, yo he querido presentar a vuestra excelencia el carácter de estos hombres, para que con estas cortas reflexiones el talento de vuestra excelencia pueda decidirse a no permitir en el seno de la floreciente isla de Cuba, leal y fiel a su rey, ni dentro del recinto de esa ciudad de La Habana se alberguen ni aposenten estas víboras venenosas. Estos son, aunque los pinten de otros colores, los mismos que asesinaron sus amos, violaron sus señores y acabaron con cuantos tenían propiedades en ese suelo al principio de la insurrección». A pesar de todas las medidas preventivas adoptadas para impedir la relación de los mulatos y negros libres de Cuba con las tropas auxiliares de Santo Domingo, se sabe que Aponte logró establecer comunicación con ellos durante su breve estancia en La Habana. Al parecer, con el general dominicano Gil Narciso, Aponte concibió un movimiento revolucionario que, según la especulación de algunos historiadores, tenía en mente el modelo haitiano de república independiente e igualitaria. Digo, según la especulación de algunos historiadores, porque hasta donde yo sé no hay ninguna prueba que demuestre que la conspiración de Aponte tenía un objetivo independentista. La historiadora cubana Olga Portuondo ha advertido en un trabajo reciente que los líderes de la conspiración de Aponte, y cito, eran oficiales de las milicias de color, quienes, alentados por ideas de igualdad, habían enviado recursos a las cortes para colocarse al nivel de los oficiales blancos. Hasta ahí la cita.
La preocupación por el creciente poderío de estas fuerzas ya había llevado el 10 de julio de 1799 al Real Consulado de Agricultura y Comercio de La Habana a pedir a las autoridades de la isla, y cito, que se disminuya o extingan con la prudencia debida las milicias de color, o al menos las de los negros, y si no se puede tanto, que se le aplique a un servicio menos activo dentro de las ciudades, nunca en los campos, y siempre con la preocupación de no dejar en sus manos depositadas las armas. Ese es un primer punto. Segundo punto, La Habana fue la primera capital de toda Hispanoamérica donde se pretendió crear una junta de gobierno autónoma, en el contexto de la rebelión española contra los ocupantes franceses. Pero el movimiento fracasó muy en ciernes ante la resistencia de las autoridades tradicionales y el elemento peninsular. En la capital de Cuba, un grupo de acaudalados criollos, entre los cuales descollaba el síndico del consulado habanero, Francisco de Arango y Parreño, y el regidor alguacil mayor Pedro Pablo Orrelli, segundo conde de Orrelli, intentó el 17 de julio del año 8 convencer al capitán general Marqués de Someruelos de la conveniencia de convocar una junta general. 5 días después, la máxima autoridad de la isla reconoció en forma pública al ayuntamiento capitalino, y cito, el independiente derecho que tienen las distintas provincias de gobernarse por sí mismas. Hasta ahí la cita. El mariscal de campo andaluz Agustín de Ibarra fue el encargado de redactar un memorial dirigido al ayuntamiento capitalino, fechado el 26 de julio de 1808, en una de cuyas partes se señalaba, y cito, los vecinos, hacendados, comerciantes y personas notables de esta ciudad que abajo firmamos, decimos que en vista de las actuales lamentables circunstancias en que se halla la madre patria, del cautiverio de nuestro amado rey y señor Fernando VII y de toda la real familia, hemos creído no deberse de diferir el establecimiento de una Junta Suprema de Gobierno que, revestida de igual autoridad a las demás de la península de España, cuide y provea todo lo concerniente a nuestra existencia política y civil, bajo del suave dominio de nuestro adorado monarca, a quien debe de representar. Hasta ahí la cita. El proyecto, que implicaba el aumento de la influencia de la aristocracia habanera sobre el gobierno colonial, fue abandonado por la manifiesta hostilidad de la Intendencia de la Real Hacienda, la Superintendencia de Tabacos y la Comandancia de la Marina, con el apoyo de los comerciantes y altos funcionarios españoles. Los enemigos de la creación de una junta en La Habana llegaron al extremo de atacar en público como enemigos de la integridad nacional a los promotores cubanos, considerados los principales beneficiarios del proyectado nuevo órgano de gobierno. Según el historiador de la ciudad de La Habana, Emilio Roy de Lucherin, la agresión partió, pues, de los centros burocráticos y de los comerciantes monopolistas, y alcanzaron su objetivo, puesto que la Junta de Gobierno no llegó a constituirse en Cuba. Hasta ahí la cita. Así fracasó lo que estuvo a punto de ser la primera Junta hispanoamericana. La conspiración que abortó después en La Habana, el 4 de octubre de 1810, dirigida por el rico criollo Román de la Luz, a pesar de que el grueso de la historiografía cubana la califica de una conspiración independentista, también sin mayor argumento, parece más bien un movimiento dirigido en la misma dirección, pues se sabe que ofreció el gobierno al propio Marqués de Someruelo para desconocer al sucesor nombrado. La historiografía cubana, basándose en lo fundamental en la Constitución elaborada en Venezuela en 1812 por uno de sus participantes, Joaquín Infante, la ha catalogado, sin más argumentos, de independentista.